Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El más reciente de los informes de Alicia Ortega pone de manifiesto que se pueden encontrar muchas pruebas, indicios, evidencias que formulen expedientes contundentes en la diversa vertiente del caso de Brecht. En Brasil, en Perú, en el mundo, podemos decir. Y queda claro que las autoridades dominicanas, especialmente el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, no hicieron ese esfuerzo porque no le dio la gana, ¿no? Podía decirse. Pero es mucho más que eso, ¿no? Y es más incluso que el hecho de que el procurador responde al presidente de la República. El presidente de la República tiene una altísima responsabilidad en la corruptela de Odebrecht. Favor de cambiar el fondo, porque en el caso de Odebrecht, y entonces el tema es que la corrupción en la República Dominicana es poder. Y cuando digo poder, no es solo gobierno central, ni siquiera es solo el Estado, es más que eso. La corrupción es todo un sistema en el que están involucrados, son protagonistas, son beneficiarios, altos jefes militares, altos jefes policiales, dirigentes políticos relevantes, la élite de la partidocracia, del sistema de partidos, los grandes empresarios, consorcios internacionales, transnacionales, grandes empresas locales, con la bendición además y complicidades de altas jerarquías eclesiales, de diferentes iglesias, y con todo el aval de la defensa de un sistema de comunicación, de redes, de espacio de comunicación. En fin de cuentas, es poder de clase, poder de Estado, de gobierno. Es en sentido general el poder constituido. Y lógicamente ese poder constituido incluye el sistema judicial, con sus dos grandes componentes, Ministerio Público y Poder Judicial. Y entonces por eso todos los escándalos quedan impunes. Y especialmente lo de la gran corrupción, porque puede haber un caso de corrupción menor, mediana, que en un momento determinado pueda ser sancionado, como también crímenes, delitos de otro tipo. Pero en general, cuando se trata de las acciones delictivas de esas fuerzas del poder, con sus diferentes vertientes y características, quedan impunes. Ustedes lo pueden ver, no es solo el caso de Brecht, pero es que en el caso de Brecht está metido el presidente de la República, está metido su equipo de gobierno, dos de sus ministros más importantes, o de sus altos funcionarios, Bichara, Gonzalo, están metidos los Vicini con el tema de la tierra, está metido el Grupo Estrella. Es decir, cuando usted examine ese caso, es el centro del poder que además controla todas las instituciones, incluso las instituciones del sistema judicial. Pero pasó igual y pasa igual con los tucanos, Lionel y los tucanos, los altos mandos militares y los tucanos, pero no solo, con lo de OISOE, con todos los grandes escándalos, el caso de Fomper y los Vicini,
la estafa Fomper. Pero cuando usted se mete en el tema, por ejemplo, de la narcocorrupción, ahí es que la cosa se pone fea de verdad y que rompe todos los parámetros, porque hay una relación directa entre los escándalos más sonados de corrupción y el ejercicio del poder y los procesos de enriquecimiento de los que ejercen el poder. Y el ejercicio de la política. Recuérdense que en el caso Quirino, cártel Quirino, vinculado a cárteles colombianos, el hermano de Quirino denunció, confesó, mejor dicho, que Quirino había financiado a los 3 partidos preeminentes de entonces, el PRD, el Partido Reformista y el PLD. Además de todo eso, los vínculos intensos con Leonel, con jefes militares de ambos bandos, pertenecientes al PRD y gente vinculada a Hipólito, los que le dieron ingreso a las Fuerzas Armadas Quirino. Pero usted se va al caso Paya, y en el caso Paya está involucrado Ventura Bayonet, que fue un protegido permanente de Leonel Fernández. Y se va al caso de Nelson Solano, el llamado zar de la heroína del Caribe, que fue extraditado a los Estados Unidos como Quirino. Y se va a encontrar con fotos con Leonel y una parte de sus principales ministros. El caso de Freddy Pérez, entonces ministro de Obras Públicas. Pero a ese Nelson Solano le dieron 5.000 millones de pesos en contrata como encubrimiento, para dar a entender que su riqueza y su vínculo con el gobierno era como contratista y estaba relacionado con todo el tema de la protección al narcotráfico, al tráfico de heroína. Naturalmente, todos esos casos están tapados. Y con los recursos de la corrupción se hace política, por las diferentes vías. El político que se enriquece, el funcionario, ya de gobierno, ya de gobierno central, de gabinete, podríamos decir, o de instituciones como el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, hacen fortuna para invertir parte de la fortuna personal también en el quehacer. El dinero, se lava dinero en la política. Grandes empresarios que trafican en influencia en el seno del gobierno invierten al mismo tiempo en la política. Sería interesante hacer un examen detenido, una investigación de cómo se están financiando las precandidaturas actuales. La del PLD y otras. Porque el financiamiento de precandidatura no es el financiamiento ni siquiera de los fondos de los partidos que asigna la Junta. Son inversiones del dinero de la corrupción propio o ajeno. Se dice que una parte importante de los precandidatos del danilismo están financiados por el propio Estado, por el propio Danilo y sus alcancías. Entonces, el proceso se va reciclando por esa vía y está claro que es una ilusión. Una corrupción que es poder, que es sistema, usted la pueda superar por la vía de un proceso electoral que tiene toda la característica de una gran trampa y que está metida en el negocio fuerte de la corrupción y al mismo tiempo es un escenario de negociación de impunidades, porque eso es lo que se está dando en los bandos. Hay un proceso de reagrupamiento, de reacomodamiento, de renegociación de las impunidades en el marco del proceso electoral. En fin de cuentas, pantano plagado de corrupción. Pausamos y volvemos.
cometido por un tribunal constitucional. Algo que parece insólito, ¿no? Yo creo que eso no tiene antecedente, precedente. Que un tribunal constitucional anule, derogue un decreto de área protegida de Parque Nacional. Es el caso del Parque Manolo Tavares Justo, hacia la frontera con Haití, vamos a decirlo así. Cordillera Central, con gravitación sobre todas las provincias del noroeste y parte del suroeste. Todo el sistema de riesgo de esa zona protegida. De una sentencia fue derogado esto. Ese mismo Tribunal Constitucional ahora, después de ese crimen ecológico, quiere darse lustre con el tema de la anulación del arrastre. Oigan, estas elecciones, con arrastre, sin arrastre, están inundadas de corrupción, de engaño, de trampa. Ellas solo sirven para reciclar este sistema. Pero además hay que ver más allá de la superficie siempre, tratar de ver más allá de la superficie. Y es que en todo esto está de alguna manera presente las pugnas entre facciones mafiosas, y especialmente de las facciones mafiosas del Partido de la Liberación Dominicana. Danilistas o danilismo y lionelismo. El Tribunal Constitucional sigue estando controlado por el lionelismo. A quien más responde es Ray Guevara, desde su origen y su separación, desde su origen ya como figura del Tribunal Constitucional, es a Leonel Fernández. Y en todo esto está el hecho de que el arrastre favorece mucho más a los senadores danilistas que están en plan de reelección que a otros. Y ahí se le da ese golpe por ahí. Y se presenta como la gran decisión del Tribunal Constitucional. Que además tiene el antecedente de aquella sentencia nazi-racista con el tema de la migración haitiana. Ese es uno de los centros de poder, naturalmente vinculado al centro-centro, que es el poder ejecutivo. En una ocasión, en otra no. Estuvo muy vinculado al poder ejecutivo con Leonel Fernández presidente. Ahora juega en el marco de esas pugnas. Pero es uno de los poderes más conservadores y reaccionarios que tiene el país. Merece, con el caso específico del Parque Nacional Manolo Tavares Justo, un repudio fuerte de los movimientos sociales, de los movimientos ambientales del país. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Aquí hacen un gran esfuerzo los que están en el poder por poner siempre las cosas al revés. Y a eso le hacen un coro enorme los grandes medios de comunicación. Es el caso de la conmemoración desde el poder establecido del 50 aniversario de las zonas francas del país. La zona franca del país
no son más que exportación de mano de obra barata, sobreexplotación, empresas de ensamblaje, no integrada a la producción nacional. Los países imperialistas, especialmente Estados Unidos, para obtener sus inversionistas, sus capitalistas y los capitalistas locales asociados mayores ganancias con trabajos, con salarios precarios, traslada sus empresas a los países de la periferia dependiente. Pagan salario de miseria, explotan el trabajo femenino, lo sobreexplotan, el trabajo juvenil, se aprovechan de la existencia de una gran masa desempleada, niegan los derechos sindicales, prohíben incluso los sindicatos, imponen condiciones de explotación y sobreexplotación, y eso es lo que se está exaltando, elogiando en el país y premiando en el país. Pero además hay que decir que en los momentos en que han tenido dificultades, se toma dinero de las arcas nacionales para proteger a esos empresarios y se maneja la política monetaria para favorecer fundamentalmente su ganancia, perjudicando significativamente a la sociedad dominicana. Es uno de los sectores privilegiados con grandes exenciones que han permitido el enriquecimiento en grande de un conjunto de empresarios de viejo y de nuevo cuño. Pero eso es lo que se celebra, se conmemora en grande y es objeto de decoraciones, de exaltaciones, ignorando totalmente el sacrificio, el sudor, el esfuerzo que ha costado para el pueblo dominicano esa producción que ha engordado los grandes consorcios transnacionales y las empresas locales de Zona Franca. Nos tenemos que despedir por el día de hoy. Estaremos mañana con Tiro al Blanco aquí en este espacio donde siempre se puede decir, se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o muy pocos dicen en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.